¿Por qué es importante Galileo entonces? ¿Por qué estamos acá? Bueno, Galileo no crea el sistema heliocéntrico, no inventa el telescopio, que son errores que se puede tender en la cultura tal vez. Sin embargo, sí, Galileo es el primero, como decíamos, en tomar el telescopio, ese instrumento que era para la guerra, y usarlo como una herramienta de ciencia. Una vez que Galileo miró por el telescopio, no volvió nunca a hacer más ni la ciencia ni la filosofía de cómo era antes. Descubre un mundo nuevo y una actitud nueva también frente a lo que es la observación. El hombre deja de contemplar pasivamente, digamos, la naturaleza y se pone a preguntarle y molestarla a ver cómo es las cosas. Esto se relaciona con la idea del experimento. La ciencia moderna nace con Galileo y la idea de que hay que experimentar y probar las cosas. Galileo dice, no entiendo cómo es que hay gente que se basa en opiniones para apoyar cosas. Si quiere saber algo, que vaya y lo pruebe. Pero eso que ahora capaz que nos parece tan evidente, antes de él no era así, se respetaba la filosofía de Aristóteles, era un conjunto casi intocable. Si se tocaba uno de sus aspectos, ya se atacaba todo, porque el sistema de Aristóteles era muy cerrado, todo estaba vinculado. Y era tenido como la verdad, se enseñaba en los cursos universitarios. El otro elemento de la importancia de Galileo es la relación entre ciencia y fe. Aunque parece cómico, la posición de Galileo es que la ciencia y la fe son cosas diferentes que no tienen por qué entrar en conflicto. Las escrituras no hablan sobre el mundo en una forma literal, intentan transmitir un mensaje, y la ciencia es lo que se tiene que ocupar del estudio de nuestro universo, que era la posición contraria de la iglesia misma, que decía que no, que en ese momento que las escrituras tenían que el mundo tenía que estar de acuerdo a las escrituras. Era una posición capaz que al revés, menos conciliadora. Y el tercero, Epus Immobile, es la frase que se le atribuye a Galileo. En realidad es probablemente un mito, pero no importa, simboliza su actitud, tal vez ese ímpetu, se le ha dicho muchas veces que es un arrogante Galileo, que es muy confiado en sí mismo, y es esa actitud la que lleva a esa rebeldía, a ese cuestionar, y que en fin hizo de Galileo lo que es. Después de él vienen otros muchos genios, porque veremos a Newton, que se basa también en parte en lo que es el trabajo de Galileo. Tenemos pues el otro cambio de paradigma fundamental de Albert Einstein, la relatividad, que ya el mundo newtoniano de funcionamiento de péndulo, digamos, de reloj, se cambia por un espacio maleable, un espacio-tiempo, y finalmente con la mecánica cuántica perdemos la poco de seguridad que nos quedaba y ya no sabemos qué hacer. Entonces, así como evolucionó nuestra ciencia para analizar y cuestionar el mundo de nuestros telescopios, ya no tiene nada que ver con lo que fue aquel Simperman, que fue el que clamó haberlo inventado. Usamos telescopios en tierra que usan nuevas tecnologías para, por ejemplo, en la interferometría usa muchos telescopios para formar algo que es como un telescopio gigante. Se usa espejos, ya no se usa, bueno sí, pero no en estos grandes, ya no se usa lentes porque es poco práctico. Y también se usa lo que se llama óptica activa, que corrige los efectos de la atmósfera. Se le hace un láser, se ve como que está la atmósfera y unas maquinitas ahí mueven el espejo para arreglar y conseguir imágenes que son espectaculares y que nunca antes se hubiera podido imaginar.
Pero no quedamos ahí y mandamos telescopios al espacio, no todo lo podemos filtrar, no todo lo podemos arreglar, la atmósfera, hay cosas que nos impiden ver. Tenemos el Hubble, por ejemplo, que ha dado visiones espeluznantes, increíbles. Está Spitzer, creo que es este. Y también hay detectores de rayos gamma, que son energías superiores a lo que podemos ver. Y esos telescopios va a seguir cada vez creciendo más. Tenemos el Webb que va a salir en el futuro cercano, que es el sucesor de Hubble, que es este, y que es mucho más grande, se dobla como una flor, digamos, es la tecnología que va más rápido. Vemos también lo invisible, gracias a radiotelescopios, como decíamos hoy, son longitudes de onda muy grandes para que las podamos ver, y también detectores de rayos infrarrojos o rayos gamma o rayos X. Estos últimos dos, los eventos más energéticos emiten esa radiación que, por suerte, lo bloquea la atmósfera, porque si no, nos freiríamos todos. Pero se puede detectar con aparatos especiales, y así estudiar, por ejemplo, agujeros negros, la radiación que emiten los cuerpos girando, no sé, cuásares. También detectamos partículas, no solo energía electromagnética. Tenemos los detectores de neutrinos, que es eso que viene ahí instalándose, se instalan abajo de la Antártida, por ejemplo, en cavernas muy profundas. Los neutrinos son unas partículas sin carga, sin masa, que viajan casi a la velocidad de la luz. Pasan, creo que 3 trillones por segundo por cada persona. Así que imagínense que por cada segundo están atravesándolos una infinitud de partículas. Sí, no es inventado. No es invento. Sí, porque no es ciencia ficción, señores. Bueno, entonces, para entender cómo vemos, después de todo esto, cómo vemos el universo el día de hoy. Para ver esto tenemos que ver un poco lo que sea relatividad, física cuántica, que sobrepasa lo que es las ambiciones de esta charla. Pero podemos tratar un poco las bases. Por ejemplo, Einstein basa su teoría, su primer acercamiento, en dos postulados: la relatividad de todos los movimientos, inclusive de la luz, o sea, según el sistema de referencia, y que la velocidad de la luz en el vacío es invariable, no importa el observador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la velocidad de la luz tiene que ser siempre constante, pero el movimiento es relativo para todos los observadores, se tiene que concluir necesariamente que el tiempo depende de nuestra velocidad. Entonces, lo que veíamos antes, recién, era la paradoja, o sea, el ejemplo que siempre se pone para mostrar lo que es la simultaneidad. La simultaneidad es variable. Yo no puedo decir que dos cosas pasan al mismo tiempo si no menciono un sistema de referencia. Entonces, eso que hasta Newton el tiempo era un marco que no interactuaba con el contenido, ahora pasa a ser parte de lo que ya no podemos tener una referencia así. El tiempo es variable, también es subjetivo, qué pasa antes, qué pasa después, y esto